Sigue Mesa Chica. Tuvo su década en la gestión pública, fue 4 años ministro de Economía y 6 años presidente del Banco Central, así que un buen momento para hablar con él. Roque, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué pasó en la Argentina en estos días de alta volatilidad? Esto había sido de alguna manera advertido por la profesión, digamos, en todas las discusiones y debates que había sobre la economía argentina. Se presentaban dos problemas. Uno era la posibilidad de que hubiese una detención súbita de los flujos de fondos para Argentina, y otro era el problema de esta concentración de deuda de corto plazo en el Banco Central, conocido como las LEBACs. O sea, eso era permanentemente motivo de análisis, de discusión y de debate. Por lo tanto, siempre como que estaba pendiente que algo de eso ocurriera. Sucedió que se dieron casi las dos cosas en forma simultánea, como que ocurrió la detención de flujos a países emergentes, una suba en la tasa de interés en Estados Unidos, y al mismo tiempo esa concentración de deuda del Banco Central en tan corto plazo como que se sumó al problema de la detención súbita de capitales. Hay un tercer factor que, vinculado a estos elementos que significan que de repente Argentina choca contra un límite a su endeudamiento, porque Argentina venía con un déficit y el gradualismo estaba financiado, digamos, por un endeudamiento. No capeaba con la deuda. Claro, se venía endeudando para financiar ese gradualismo. Pero cuando ocurren estos eventos, prácticamente, tanto localmente como internacionalmente, dicen, bueno, no hay más posibilidad de aumento de deuda, lo que puede haber es refinanciación, pero de seguir generando déficit para que sea una fuente de aumento del endeudamiento externo ya tiene un límite. Y a eso se suma una acción bastante irresponsable del Congreso Nacional frente a ese elemento, con un proyecto de retrotraer las tarifas o de modificar lo que vendría a ser un ajuste en el déficit, porque se cortaban los subsidios que existían en una serie de precios políticos en los servicios públicos. Se sumó todo. Y bueno, eso provocó una semana que yo diría fue, si bien se lo pone como fue un evento menor o una turbulencia, había mucha gente común que estaba como en una situación de pánico, como que tenía miedo. ¿Era lógico el pánico por parte de los ahorristas, por parte de la gente, o exagerado? No, los pánicos normalmente no son muy lógicos, son como una exageración de un miedo o algo por el estilo, pero había esa preocupación que iban desde a cuánto se puede modificar el dólar, o si va a haber algún problema con los bancos, que en fin, que va a haber dificultades para realizar transacciones. Todo eso se juntó. Afortunadamente, el Banco Central actuó, diría que conteniendo la situación. Creo que fue razonable la forma en que actuó, trató de actuar con un tipo de cambio alto, se puso 25 y aún hoy día sigue eso, lo cual lleva un límite a la posibilidad de que las variables tomen, digamos, una trayectoria explosiva o compleja. O sea, no hay riesgo de una explosión. No, yo no veo ese riesgo para nada, pero tampoco veo que los problemas de fondo que llevaron a esta situación se estén encarando rápidamente. Creo que existe la voluntad de encararlos, pero por otro lado yo veo que el sistema político argentino es el de siempre. O sea, creo que pensar de que la política va a ayudar en esto, creo que es un error, no va a ayudar, la política va a trabajar en contra. Creo que en este momento el Poder Ejecutivo tiene que directamente hacer uso de todas las atribuciones que le da la Constitución para administrar bien el país, cerrar
el déficit que tiene que cerrar, manejar la situación del endeudamiento, tiene que de alguna manera encontrar ese equilibrio que se necesita para transcurrir razonablemente bien las cosas, porque hoy, digamos, nos quedamos con un tipo de cambio más competitivo que el que teníamos antes, o sea, podríamos decir que no hay una gran preocupación por un atraso cambiario, pero al mismo tiempo quedamos con una tasa real de interés del 10%, que es muy alta, y yo creo que la política del Banco Central va a tener que concentrarse mucho en este tema, va a tener que pensar de salidas para ese tema. Tiene que pensar una salida, no es sostenible una situación con una tasa de interés de 10% real que se mantenga por muchas semanas, o sea... Roque, pero hay una foto, o mejor dicho, en este caso estamos viendo imágenes. Esa mesa donde se charla es la mesa que usted lideró durante muchos años. ¿Cuánta nostalgia le da el ver ese tipo de imágenes o todo lo contrario? No, a mí no me da nostalgia. No, no extraña el... No extraño para nada, al contrario, como que veo y no me da, me recuerda, digamos, momentos de mucha presión, de mucho estrés, todas estas reuniones que, digamos, los que están sentados ahí, en aquel momento eran secretarios del Ministerio de Economía. Porque digo, gran parte de los que hoy son ministros antes eran fueron secretarios de su gestión. De mi gestión tenían el rango de secretario. Pero había reuniones como esa donde también participaban otros funcionarios que no dependían de mí, como podría ser el ministro de Educación, el ministro de Salud, pero que se sentaban en esa mesa donde había que cerrar el presupuesto, había que cerrar los números, y la tarea que va a hacer ahora Duhovne es precisamente eso, o sea, no es la tarea de un superministro, porque digamos el superministro lo fija la Constitución como el jefe de gabinete, y está bien que eso sea, pero es alguien que tiene que manejar las cuentas públicas y establecer cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades que tiene el país de satisfacer el exceso de demanda que generan todos los ministerios, porque todos tienen que resolver los problemas que por su mandato tienen que resolver. O sea, el ministro de Educación en aquel momento pretendía aumentos de salarios para los maestros que no se podían dar. Digamos, el secretario de Minería también necesitaba hacer una serie de obras, me acuerdo, patente, pedidos permanentemente en todas las áreas, pero que se cerraba. Hay una cosa importante, que en la época que nosotros cerrábamos el presupuesto, le aclaro que nosotros cerrábamos el presupuesto con superávit primario. No con déficit, no con déficit de 2,7, no. Lo cerrábamos con un superávit porque había que hacer el servicio de la deuda que se pagaba con ese superávit primario. Y el que hacía un poco el trabajo de Duhovne era Pablo Guidotti. Y Duhovne trabajaba con Pablo Guidotti, o sea, él sabe cómo se hace ese trabajo. O sea, porque ya trabajaba en su momento ya con él. Trabajaba con Guidotti, y Guidotti era el secretario de Hacienda que trabajaba en el ministerio conmigo, que era el principal responsable del manejo de estas cosas, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a la Argentina salir de las crisis recurrentes, del dólar, de los vaivenes? A mí me parece que no es un problema técnico, porque, digamos, cualquier economista profesional cierra más o menos los números, sabe lo que tiene que hacer. Es un problema de naturaleza política, digamos, como lo que mejor ilustra esto es probablemente el caso de las tarifas de los servicios públicos. O sea, si uno habla individualmente con cada uno de los legisladores o de los gobernadores o los que están apoyando volver atrás las tarifas, se da cuenta perfectamente que entienden que es una mala medida. Pero es la política. Pero les conviene políticamente ir en contra del país en base a beneficios de la próxima elección. ¿Y beneficios para quiénes? Y porque ellos de alguna manera administran un sistema de encuestas, de percepción de cuáles son las creencias de la gente. Hay mucha gente que tiene creencias con respecto a
qué es lo que tienen que ser las tarifas, probablemente tienen creencias de que los servicios públicos tienen que ser gratis, que no hay que pagar, en fin, que han sido instaladas a través del tiempo, y el político, los que están en el Congreso, saben que esas creencias están mal, pero no hacen ningún intento por modificarlas porque les conviene más bien subirse a la creencia y explotar esa creencia que tiene la gente más que reconvertir el país y encontrar una solución de largo plazo. Eso es permanente en Argentina, en muchos años de nuestra historia. Es por eso que yo creo que tal vez el que mejor acuñó un término fue Plotkin y también Sebrelli, que habló de oportunismo impenitente. Porque todos estos políticos que son oportunistas no pagan por ser oportunistas, o sea, no tienen un costo político. No hay un costo para la política. No hay un costo por el oportunismo, o sea, el oportunista siempre zafa. ¿Por qué? Porque está prometiendo cosas que son malas para el país y nunca son penalizados por el votante porque manipulan las creencias de la gente. ¿Y cree que se puede volver a un populismo? Yo creo que ese peligro siempre está, siempre está. No creo que estemos próximos a volver, pero yo estoy convencido que esas creencias subyacen en Argentina y va a dar mucho trabajo. Yo tengo una metáfora, una anécdota que la voy a contar porque ilustra también este caso, o sea, que tiene que ver, yo era muy chico en Córdoba y así como en la Mesopotamia hay una serie de santuarios por el Gauchito Gil, cuando uno va para el oeste argentino está la difunta Correa. El mito de la difunta Correa es un mito en el cual de Olinda Correa, que fue una persona que existió, como le reclutan al marido para ir a pelear en las guerras civiles argentinas, creo que peleaba por los federales contra los unitarios, ella que tenía un bebé muy chico, va siguiendo a las tropas y no las puede alcanzar, queda en el medio del desierto y muere deshidratada, pero el bebé sigue tomando del pecho por un tiempo hasta que unos arrieros consiguen sacarlo y llevar el bebé vivo. Eso crea un poco el mito y esos arrieros se convirtieron de alguna manera en los que serían camioneros, transportistas en el día de hoy y se generaron una serie de santuarios. Una vez en un pueblo del oeste cordobés se da un conflicto muy grande donde se estaban por pelear, yo era muy chico, pero estaba mi padre que me explicó un poco el tema, y era que el individuo que construía los santuarios, obviamente que por la sed que había tenido la difunta Correa, la gente ponía botellas con agua por la pobre difunta que se murió de sed. Y el que construía los santuarios era el botellero del pueblo, o sea, en vez de salir a recorrer todos los pueblos para juntar las botellas. Dejaba todo por ahí. La gente le llevaba las botellas al botellero. Esa es la manipulación de creencias, que es lo que hacen los políticos. Los políticos manipulan las creencias como el botellero de la difunta Correa. Buena síntesis, Entonces, Roque. esa es la metáfora de cómo actuamos y cuál es la situación. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, no hay de qué. Y de Roque Fernández nos vamos ahí a Pancho, Pancho, y toda